Hola a todas, a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí vamos con un nuevo ingrediente que encontramos en los perfumes. ¿Y qué os voy a contar? Si muchas amigas, compañeras que vivís en países sudamericanos o tropicales, conocéis perfectamente qué es un coco. Y aquí tengo un coco que os digo, la primera vez que yo me puse a abrir un coco, madre mía, la que lié. ¡Qué desesperación! Con deciros que me tuve que ver incluso un vídeo de cómo abrir cocos y ahí a martillazos en casa. Que quizá hay en algunos lugares estéis súper acostumbradas a abrir cocos. Yo no, y la primera vez para abrirlo, no veas tú la que lié. Bueno, si hemos probado, aunque sea un gel con olor a coco, leche de coco, aceite de coco, que hoy en día se vende tanto para cocinar, para el cuerpo, hacemos mascarillas con ellos, mil millones de cosas, conocemos perfectamente cuál es ese olor intenso e indiscutible del coco. Por supuesto que sí. Y como decía precisamente, pues es un ingrediente que por su además cualidades hidratantes y su aroma y muchas cosas que proporciona este fruto, pues lo encontramos en un montón de variedades de cosas. Además, que eso mismo se utiliza en muchísimos productos y cosas, a montones, el coco por todas partes. También todo esto de por aquí luego lo podemos utilizar para mantener las orquídeas. Bueno, si es que aquí no tiene el coco, montones. Cuando nos vamos a los perfumes, vemos que, ¿qué podríamos decir? ¿Es un perfume que se usa mucho? ¿Poco? Bueno, pues el aroma de coco se usa poquito, no se utiliza mucho. Lo encontramos en perfumes que puede sorprendernos que contengan coco, pero algunos es que lo contienen en una medida muy poquito para darle un gustito. Podemos darle ese toquecito exótico sin que directamente se coma el perfume. Y otros se lo marcan un poquito más para sacar un toque tropical dentro de los perfumes. Pero se utiliza poco precisamente porque hay que medir muy bien la cantidad de aroma de coco en los perfumes, porque se puede comer directamente todo el resto de aroma de estos. Y bueno, yo en mi opinión un poquito está bien, demasiado satura. ¿Vamos a conocer algunos? Venga, vamos con ellos. ¿Qué perfumitos tenemos con aroma a coco? Pero bueno, vosotras ya sabéis, sois súper importantísimas en estos vídeos. Proponedme perfumes con coco, que es posible que aquí os salga alguno que no hemos visto. Bueno, fijaros el que tiene coco. Sí, chicas, hace muy poquito lo hemos visto como novedad de perfumes de este 2018. Tiene... no es aroma de coco, es néctar de coco. Pero digo, bueno, es que ya haré solamente el tema de néctar de coco, pero es que no hay ningún otro perfume con néctar de coco. Es riquísimo. ¿Tiene olorcito a coco? Sí. Tiene cierto aroma de coco mezclado con sus toquecitos de ron, son otras cositas que hace que sea una delicia. Este perfumito para este verano va a romper. Por cierto, ¿que no habéis visto su reseña? Pues este y otros que vamos a ver, os dejo, de los que ya tengamos la reseña publicada, os los dejo abajo en los comentarios de vídeo. Ay, me voy a poner un poquito, chicas. Que no sé, ¿no os pasa? Cuando abrís un perfume dices, es que si no me lo pongo... Ay, madre mía. Oiga, que se me ha ido. Creo que he respirado a la vez que he hecho el frizz y se me ha ido todo para adentro. Bueno, otro perfume con un toquecito ligero de coco, que tiene, pues sí, un aroma exótico. Este sé que muchas lo conocéis. Es Far Away de Avon. Yo he visto a chicas que lo pronuncian Avon, pero como en España pronunciamos así de mal, que decimos las cosas tal cual la vemos escrita, se llama Avon, y todos contentos. Dos perfumitos más que contienen coco. Aquí está Pur, que todos lo conocéis, de Katy Perry, aunque este yo diría más que tiene más olorcito a moras más que a coco. Y Escada Rock in Rio. Escada Rock in Rio tiene esa particularidad de perfume para fiestas y tiene aroma a piña colada. Ya sabes, la piña colada también tiene zumo de coco o leche de coco y tiene ese aroma.
sí que notas que tiene ahí un cóctel extraño, no extraño, sino rico, pero que lo tiene, ¿no? Muy rico, muy rico. Venga, más perfumitos con coco. Vamos con miniaturas, ahora con miniaturitas. Pues sí, tenemos, por ejemplo, Daisy Dream de Marc Jacobs. Ay, qué rico. Qué rico perfumito. Luego ya me diréis, según los vais viendo, ¿qué os parecen? Hypnotic Poison de Dior. Contiene coco. Este aún no he tenido tiempo de reseñarlo. A ver si voy poquito a poco. Madre mía, que se me amontonan los perfumes. Aquí tenemos Wish Chopard. También tiene un toquecito de coco. Por cierto, este coco, un par de martillazos y ya tengo frutita para estos días. Estoy sacando el perfume de Versace Crystal Noir. ¡Qué bonito! Bueno, yo sé, mis chicas, que os encantan las miniaturitas que os voy enseñando, ¿verdad que sí? Son mis tesoros, no os lo podéis imaginar. La de años que llevo coleccionándolos. Dot de Marc Jacobs. Y por último, como dicen en los programas, y no el menos importante, tenemos Escada Margaret Lay. Fijaros qué frasco en forma de corazón tan bonito. Pues sí, amigas, estos son los perfumitos, no son muchos, pero que contienen la fragancia de coco dentro de sus aromas. Espero que os haya gustado. Y por supuesto, ahora os espero a vosotras que me contáis vuestras sugerencias para probar aromas con aroma a coco. Espero que os haya gustado. Un beso, hasta pronto.